Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ok, estamos dándole todavía a los que están en sala de espera. Estamos dando paso. Ok. Bueno, entonces primero los avisos. Comunicarle pues de que ya la próxima semana comenzamos con la presencialidad de los laboratorios y pues lo que estábamos deseando, ¿verdad? Pues, ya recibirlos a ustedes aquí en el campo universitario. Y pues claro, siempre existe la pandemia, siempre estamos en pandemia, ¿verdad? De modo que tenemos que acatar todas las medidas de bioseguridad. Así es que así tienen que venir con su mascarilla, si pueden traer careta, mucho que mejor, con su gorro y pues con el informe completo del laboratorio. Eso ya está dicho desde antes de iniciar el ciclo de las condiciones que tenían que venir, ¿verdad? Lo mejor que no traigan bolsones ni libros, porque si ustedes traen bolsones y libros, lo más seguro es que estén llevando la contaminación a su casa, ¿verdad? Así es que no vayan a estar trayendo nada de libros ni bolsones, más la iPad si las pueden traer, sus celulares, porque van a tener que grabar la explicación de la parte del laboratorio que el profesor les diga, ¿verdad? Así es que, pues, eso tienen que sí lo tienen que traer, ¿verdad? Para un medio de audio de grabación. Así es que, pues, esas son las indicaciones. ¿Verdad? También, pues, ya se hizo el examen, un examen de neuroanatomía, el primero, y pues sí vimos de que hay una que otra persona no lo realizó porque se fue la luz, perdió la conectividad, ¿verdad? Entonces, muchas razones. Solamente recordarle que los exámenes diferidos son de forma presenciales, ¿verdad? Así es que, pues, eso se hace en la semana de parciales, ahí va a estar esa semana solita, y pues sí, uno que otro examen van a tener, pero los de anatomía o neuroanatomía, ahí es donde se van a hacer, porque ya hemos tenido el caso que nosotros lo reprogramamos, se le vuelve a ir la luz, la velocidad del internet, lo volvemos hasta 3 veces, hacemos el examen, y pues no es un problema de nosotros, sino que pues mejor así lo hemos hecho, ¿verdad? Así que pues esos son los avisos, ¿verdad? Tienen que venir con su uniforme completo. Bueno, ya para entrar de lleno a la clase de este día, vamos a ver un tema muy importante por el hecho de que, pues, cuando estamos en la parte clínica, ya ustedes, pues, tienen que ver lo que son las evaluaciones neurológicas que hacemos en los pacientes. Pacientes que están en cuidados intensivos, unidades críticos, tenemos que ver cómo está la funcionabilidad del tallo encefálico, que son donde se encuentran los núcleos de los pares craneales, así que también como los núcleos de la frecuencia respiratoria, núcleos de la frecuencia cardíaca. Tenemos que ver que eso esté íntegro en su funcionamiento, pues para que dar un pronóstico en nuestros pacientes. Entonces, eso es parte de la importancia de esta clase que vamos a ver. Aquí estoy compartiendo pantalla. ¿La observa Wendy Ayala? ¿Observa la pantalla? Wendy. Sí, doc. Ok. Entonces, el tema es sobre conformación interna de tallo encefálico. Y pues vamos a ver que para realizar esta clase nos hemos basado en su libro de texto. Así que pueden, inclusive pueden utilizar cualquier libro de texto para ver la conformación interna de tallo encefálico. Y pues todos son excelentes libros, ¿no? Entonces, la guía para esta clase están los objetivos planteados y son los que vamos a resolver. Bueno, como les había mencionado, de que el tallo encefálico, que es la porción del neuroeje, donde estamos, que superiormente a él está el telencéfalo con sus núcleos basales y inferiormente está la médula espinal. Se encuentra en esa posición y vamos a ver que él tiene 3 porciones. Está el mesencéfalo, el puente o puente paróleo y tenemos lo que es la médula oblonga. Podemos observar nosotros de que dentro del tallo encefálico, pues hay varios núcleos, son los núcleos de los pares craneales
Y vamos a ver que también en muchos libros los menciona que son columnas nucleares. Y aquí lo podemos observar, por ejemplo, en el trigémino, que es el quinto par craneal. Vamos a ver que todo esto que está en celestes son núcleos sensitivos. Todo lo que está en celestes son núcleos sensitivos. Y lo que son rojos son núcleos motores. Hay pares craneales que son motores, hay otros que son sensitivos y hay otros que son mixtos, que tienen de los dos. Por ejemplo, aquí podemos ver los núcleos del trigémino, tercer par craneal, que tienen 3 núcleos sensitivos y un motor. Y así vemos que aquí tenemos el núcleo motor del trigémino. Este es bien importante porque es el que le da la inervación a los músculos de la masticación, el núcleo motor del trigémino. Pero también el trigémino tiene 3 núcleos sensitivos. Este que está aquí, que es el mesencefálico, que es para la propiocepción de la cabeza. Propiocepción quiere decir de que podemos calibrar nosotros la mordida cuando nosotros mordemos, ¿verdad? Entonces no mordemos lo mismo, ejercemos la fuerza como para morder una pata de cangrejo o como para comernos el arroz o algo blando, ¿eh? Entonces, para propiocepción, también el sentido de las posiciones de la lengua, tenemos este núcleo que es el núcleo principal o continuo del trigémino, que es para tacto fino. Podemos sentir nosotros una gotita que nos va bajando de sudor, de tacto fino. Y también está este otro núcleo sensitivo del trigémino, que es el espinal del trigémino. Aquí lo vemos, cómo él va descendiendo y va ascendiendo, perdón, y vamos a ver de que este núcleo pues está asociado con el dolor de la cabeza, un dolor por conjuntivitis, un dolor de los senos nasales, dolor odontogénico, un dolor oído, entonces tiene que ver con el dolor de la cabeza. Entonces ese es solo un ejemplo que les he puesto, vamos a ir haciendo nosotros cortes desde la médula espinal, de ahí a nivel de médula oblonga, y vamos a poder ver nosotros de todas estas estructuras que están allí y las vamos a ver al microscopio. Entonces, estos núcleos de los pares craneales, acordémonos que un núcleo de par craneal quiere decir que son cuerpos de las neuronas. Ya sabemos que las neuronas tienen un cuerpo, tienen unas dendritas y tienen unos axones. Entonces, todos estos núcleos son acúmulos de neuronas. Entonces, estos acúmulos de neuronas se caracterizan porque tienen una misma citoarquitectura, es decir, que son idénticas entre ellas, tienen una misma funcionalidad y tienen un mismo origen embriológico. Entonces, eso es un núcleo de un par craneal, un núcleo del sistema nervioso. ¿Verdad? Entonces, hay sensitivos, motores y mixtos. Entonces, vamos a ir haciendo cortes para poder ir viendo todo lo que está adentro del tallo encefálico. También vamos a ver de que aquí en el tallo encefálico también hay vasos sanguíneos, hay arterias, venas, hay axones, son ascendentes, por ejemplo, hay unos que llevan información, otros como no estamos percibiendo todo en nuestro medio externo, y son axones ascendentes que llevan información hacia la corteza cerebral. Pero también hay unos que son descendentes, que vienen de la corteza cerebral hacia la médula espinal o hasta la punta del dedo. Entonces, hay aferentes sensitivos o eferentes motores. Entonces, aquí es donde ellos pasan todos estos axones, así como también, pues, estas neuronas no están ellas solitas ahí, sino que también están conectadas entre ellas. Y vamos a ver de que ese sistema se llama sistema neuroglial. Ese sistema es el encargado de mantener la oxigenación, la alimentación a las neuronas. Así también vamos a ver que hay los astrocitos, ¿verdad?, fibrosos, que son los que le dan el sostén o el mantenimiento a lo que son las neuronas, es decir, que permanezcan en su lugar. Así es que, pues, aquí los tenemos. Ahí hay núcleos, tractos, ascendentes, descendentes, hay vasos sanguíneos y el sistema neuroglial, que son todas aquellas células, ¿verdad?, que les digo que contribuyen a la alimentación, oxigenación, a lo que es el metabolismo celular de las neuronas, así como también células de sostén, ¿verdad?, porque tienen que estar sostenidas las neuronas. Y ese es el sistema neuroglial. Esto es de neuroembriología, lo vamos a ver en el otro ciclo.
Entonces, en médula espinal, ya vieron ustedes la clase de conformación interna de médula espinal y pudieron observar que, pues, en ella pudieron reconocer ustedes que había unos cuernos anteriores o astas anteriores, unos cuernos posteriores, que son estos que están aquí, y su comisura gris. Así también pudieron observar de que ahí está el núcleo de sustancia gelatinosa, este que les estoy mostrando aquí, es un núcleo que está asociado con el dolor, el tracto de Lissauer, que está en este nivel, son tractos descendentes, y vamos a ver de que esta era la sustancia, esto es la sustancia gris, y en la periferia está la sustancia blanca. La sustancia blanca son los axones. Aquí están los cuerpos de las neuronas y de ellos salen los axones que pueden ser ascendentes o descendentes. Aquí está el surco medio anterior y aquí está el surco medio posterior. Lo reconocemos porque ahí está la arteria y la vena de la médula espinal anteriores. Entonces así está la médula espinal. Ahora vamos a hacer un corte a nivel de médula oblonga en la parte más caudal, parte más baja, para ver la transición dentro de lo que es la médula espinal a nivel de médula oblonga. Entonces aquí lo tenemos, miren. Hacemos un corte, será del médula espinal y aquí nosotros vemos que el surco medio anterior está separado o está borrado, por decirlo así, porque ahí está la transición o lo que son la decusación motora, esto que está ahí. Y así vamos a ver que vimos el surco medio anterior que está aquí, pero ya aquí vamos a ver que hay una decusación motora. Y vamos a ver nosotros que en esta porción de médula oblonga, que es la porción cerrada, es decir, de que hay una porción cerrada y una porción abierta de médula oblonga. Y aquí lo vemos, miren, esta es la porción cerrada de médula oblonga y esta es la porción abierta. Entonces, vamos a hacer cortas a nivel de porción cerrada, que estamos aquí, y aquí lo vemos, porción cerrada, miren, porque no se ve el cuarto ventrículo. Entonces, vamos a ver que está el surco medio anterior y surco medio posterior. Así vamos a ver nosotros de que ya no se pueden ver muy claramente las astas anteriores, pero porque están siendo cortadas o por la decusación motora del tracto córtico-espinal. Aquí tenemos el córtico-espinal lateral derecho y aquí córtico espinal izquierdo. El lado izquierdo viene descendiendo, o sea que los axones vienen aquí descendiendo y los del lado izquierdo pasan hacia el lado derecho. Y los del lado derecho vienen aquí descendiendo y pasan al lado izquierdo. Eso vamos a ver que forman las pirámides por el tracto córtico espinal. Entonces, vamos a ver de que esto, de esta decusación motora, se interpreta, se analiza en clínica. Aquello de que, por ejemplo, si yo muevo mi miembro superior derecho, quien está activa es mi corteza cerebral izquierda. Si yo muevo el miembro superior izquierdo, quien está activo es mi corteza cerebral derecha. Entonces, como ven, esto es muy importante en clínica. Un paciente que tenga una lesión en la corteza cerebral, por decirlo así, vamos a ver que tiene trastornos motores en el lado izquierdo. Un paciente que tiene lesión en corteza cerebral izquierda, su manifestación clínica va a ser en el lado derecho. Esto es bien importante en clínica. Todo lo que estamos hablando aquí, ustedes van a ser clínicos. Entonces tienen que saber todo esto. Entonces, aquí lo tenemos, esa decusación motora, ¿verdad? Y así van a explorarlo en sus pacientes. Entonces vamos a ver que aquí ya podemos observar nosotros estos núcleos que pertenecen a lo que es el núcleo del accesorio y su porción espinal, el 11º par craneal. Entonces vamos a ver de que ya vimos la decusación motora para formar lo que son las pirámides y vamos a ver nosotros que aquí hay otro núcleo espinal del trigémino, su tracto, el tracto espinal del trigémino. Vamos a ver de que este núcleo espinal del trigémino tiene que ver con la somestesia del dolor de la cabeza. En médula espinal, ¿a quién vimos? A la sustancia gelatinosa con su tracto de Lissauer. Pero la sustancia gelatinosa es del cuello hacia abajo, que es para la somestesia de dolor. ¿Verdad? La sustancia gelatinosa para el dolor del cuerpo, del cuello hacia abajo. Entonces, a ambos lados, aquí está el núcleo espinal del trigémino izquierdo y aquí el derecho, con sus respectivos tractos. Están las neuronas y están los axones, ¿no? Entonces vamos a ver también en esta parte posterior de este cordón de la médula oblonga,
siempre su surco medio posterior y el intermedio que está aquí. Y entre estos surcos va a contribuir a limitar a lo que es el fascículo gracilis y el fascículo cuneado. Y hay un fascículo gracilis derecho y otro izquierdo. Y un cuneado derecho y otro izquierdo. Entonces ahí van los dos fascículos, ¿verdad? Que conducen lo que es propiocepción, briocepción, tacto fino de lo que son el gracilis, que es este, para miembros inferiores. Y el cuneate para miembros superiores. Vamos a hacer un corte más arriba que el anterior. Llegamos aquí. Siempre en porción cerrada, miren, que estamos aquí. Y vamos a ver nosotros de que podemos ver a ambos lados. Aquí estamos. Está el surco medio anterior, este que está aquí. Y vamos a ver que a ambos lados están las pirámides. Entonces aquí están las pirámides. Están las pirámides. Entonces, vamos a poder ver nosotros de que están las pirámides y se empieza a observar lo que es el complejo olivar inferior, que es este complejo nuclear. Y vamos a ver también nosotros que en la línea media, siempre, de médula longa, porción cerrada, mira, porción cerrada, vamos a ver que están esa estructura que es el lemnisco medio. Ya vamos a ver cómo se forma el lemnisco medio. Ahí, posterior a él, está el tracto tectoespinal. Y la puntita, lo más oscurito, es el fascículo longitudinal medial. También vamos a ver que aquí están los núcleos de la formación reticular. Esto clarito que vemos ahí son los núcleos de la formación reticular. Y podemos observar siempre el núcleo espinal del trigémino, que está aquí, y su tracto, que está aquí. También podemos ver lo que son los fascículos grácil y fascículo cuneado, cada uno de ellos con sus respectivos núcleos, ¿verdad? Núcleo del gracilis y núcleo del cuneado, cada uno de ellos, derecho e izquierdo. Gracilis es para miembros inferiores y cuneate para miembros superiores. Entonces, fíjense en esto. Aquí ustedes van a ver unas rayitas negritas y eso se llama a ambos lados, eso se llaman fibras arqueadas internas. Entonces, miren cómo es el jueguito de esto. De estos núcleos que hemos visto del fascículo grácil cuneado, como aquí están los cuerpos de las neuronas, y aquí están los axones de ellos, miren. Para miembros inferiores, ellos vienen, las fibras como fibras arqueadas internas, y se vienen para la parte más ventral. Entonces, los miembros inferiores están en la parte más ventral, que es aquí. ¿Eh? Y luego vienen los del cuneado, vienen y se van para la parte dorsal del lemnisco medio. Entonces, miembros inferiores están ventrales y aquí van a estar los miembros superiores. Entonces, se da un cruce como fibras arqueadas internas. Vienen para acá y estas vienen para acá. ¿Estamos claros? Para formar el lemnisco medio. Fíjense, así, vienen las fibras axonales, las del lado derecho como fibras arqueadas internas, vienen así, las dos, izquierda y derecha, y en línea media se entrecruzan. Y eso, ese entrecruzamiento se llama lemnisco medio. Lemnisco medio. Es un lemnisco sensitivo. El que vimos anteriormente era una decusación motora, la que vimos ahí en las pirámides. Esta es una decusación sensitiva que forman el lemnisco medio. ¿Estamos claros? Ok, entonces aquí los tenemos. ¿Verdad? Lo que vamos viendo en eso. Siempre vamos a ver si el parte del conducto central de médula oblonga que está aquí. Luego hacemos un corte más rostral y siempre de médula oblonga. Miren, hacemos un corte aquí. Siempre vamos a ver el surco medio, anterior o ventral. Y es este que está aquí. Luego vamos a ver que a ambos lados del surco están las pirámides, que son estas. Y aquí tenemos las pirámides. Es el tracto córtico espinal. Tracto córtico espinal. Córtico espinal. Y el surco medio anterior a ambos lados de las pirámides. Aquí estos tenemos. Luego vamos a ver nosotros que están las olivas. Y son estas. Las que están ahí, miren, las olivas. Y vamos a ver que está el surco preolivar. Ahí está el surco preolivar. Ahí está. Entonces vamos a ver que ya en la clase de conformación interna del encefálico, vamos a ver nosotros de que ahí está el complejo olivar inferior. Porque este es el núcleo olivar inferior. Y aquí está
el núcleo olivar ventral y el núcleo olivar dorsal. Vamos a ver que de los núcleos olivares se forman las fibras olivo cerebelosa y son esas que vemos allí, miren. Esas rayitas negritas son axones. Las del lado derecho van hacia el lado izquierdo y las del lado izquierdo van hacia el lado derecho por medio de los pedúnculos cerebelosos inferiores, conocidos como cuerpos restiformes. Aquí tenemos los cuerpos restiformes, miren. Entonces ellas van para allá y estas van para acá, constituyendo el cuerpo restiforme, pedúnculo cerebeloso inferior. Podemos observar siempre el lemnisco medio, que es esto, miren. Aquí vienen los miembros inferiores y aquí vienen los miembros superiores, ¿verdad? Van en este sentido. Y aquí está esto clarito que vemos aquí. Esto es el tracto tectoespinal y esto más oscurito que vemos en las puntitas es el fascículo longitudinal medial. Fascículo longitudinal medial. Vamos a ver los núcleos de la formación reticular, que es esto clarito que nosotros vemos aquí. Pero también vamos a ver esto más claro que se encuentra aquí, que es el núcleo ambiguo. Núcleo ambiguo. Él está siendo constituido por los pares craneales, glosofaringeo, vago y accesorio, 9, 10 y 11. Esto. También vamos a ver esto que tenemos aquí, es el núcleo espinal del trigémino, siempre lo vemos ahí, núcleo espinal del trigémino, esto clarito. Ya lo oscuro es el cuerpo restiforme, como le había dicho. Y vamos a ver aquí esto, esta chibolita que vemos allí, la oscurita y lo más clarito que está alrededor. Ese es el núcleo y tracto solitario. Núcleo y tracto del solitario. Y aquí vemos el núcleo vestibular inferior. Y aquí un poquito más claro, vemos al núcleo motor dorsal del vago. Núcleo motor dorsal del vago. Y aquí podemos observar al núcleo del hipogloso, 12º par craneal, del hipogloso. Ok. Entonces, eso. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? La transición de médula espinal a médula oblonga. ¿Qué es lo que hemos visto? Pudimos observar nosotros que la decusación de las pirámides, los tractos córtico-espinales laterales que vienen, se decusan en la línea media y forman las pirámides. ¿Estamos claros? Sí. También pudimos ver la terminación de los fascículos gráciles y cuneados en sus respectivos núcleos. Vimos que ahí estaban los fascículos gráciles y cuneados en sus respectivos núcleos. Vimos las fibras arqueadas internas para formar en la línea media el lemnisco medio. ¿Sí? Lo vimos. También pudimos ver el reemplazo de las fibras de la zona del Isauer con el núcleo de la sustancia gelatinosa, que allá en médula oblonga vimos el núcleo espinal del trigémino con sus respectivos fibras, ¿verdad? Eso lo vimos. También pudimos ver la sustancia gris de la médula espinal y formación, y ya en médula oblonga vimos la formación de los núcleos reticulares, correcto. Y empezamos a ver núcleos de pares craneales, ¿verdad? Entonces, en médula oblonga, que tenemos aquí porción cerrada porque tiene una porción abierta, vamos a ver nosotros de qué pares craneales vimos. Bien, les dije que se veían las astas anteriores que estaban siendo cortadas por los tractos córticos espinales y aquí vimos los núcleos de núcleo espinal del par craneal 11º o accesorio. También pudimos ver en esta porción de médula oblonga al núcleo espinal del trigémino. Está en asociación con lo que es el dolor de la cabeza. ¿Qué otros pares craneales vimos? Y esto ya en porción abierta, miren, porque aquí está el piso del cuarto ventrículo. Ya es porción abierta. Pudimos observar al nervio vago, núcleo motor dorsal del vago, lo pudimos observar que allí está. Pudimos ver parte de los núcleos vestibulares, núcleo vestibular inferior, que está aquí, el octavo par craneal, lo vamos a ver mejor en otro tracto más arriba. Vimos también parte de lo que es el nervio del glosofaringeo. Vamos a ver de que vimos al núcleo solitario, que es este, que es el solitario, que es el 7, 9 y 10, que es el facial, glosofaringeo vago, el solitario. Y vimos el ambiguo, que es el 9, 10 y 11, que es el glosofaringeo vago y accesorio de los pares craneales.
También vimos el núcleo, esto que está aquí, clarito, que es el núcleo espinal del trigémino. Y pudimos ver al hipogloso a ambos lados de la línea media. Entonces, ahí está el hipogloso. Y también pudimos observar los núcleos, esto que está aquí, el núcleo del complejo olivar inferior. Vean, el par craneal emerge por el surco preolivar. Es el hipogloso. Y aquí vemos la fibra. Miren, aquí vienen las fibras axonales del hipogloso. Y ahí tenemos el surco preolivar. Y ahí están lo que es las fibras del hipogloso. ¿Qué tractos hemos visto nosotros? Vimos esos más oscuritos a ambos lados de la línea media, que era el fascículo longitudinal medial. Vimos el tecto espinal, que lo estamos viendo aquí un poquito más claro. Y todo él, que es el lemnisco medio o lemnisco medial. Los miembros inferiores les dije que estaban en posición ventral. Y los miembros superiores en posición dorsal. También vimos las pirámides, que es el tracto córtico espinal, a ambos lados del surco medio anterior. Y pudimos observar el cuerpo restiforme, que es el pedúnculo cerebeloso inferior. Entonces, es lo que vimos allá en médula oblonga. Ahora, vamos a ver nosotros de que pasamos a lo que es el en puente, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ciertas diferencias. Y aquí vemos nosotros que pudimos observar nosotros el pedúnculo cerebeloso inferior. Ya lo pudimos observar que va hacia lo que es el cerebelo, que se ve mejor en puente. También vamos a poder ver ya en puente que ya no vamos a ver los grandes núcleos olivar inferiores porque estamos pasando a puente y pues ahí solamente el núcleo olivar superior que vamos a ver. Y también vamos a ver que las fibras córtico-espinales que las estamos viendo en la parte ventral, ahora ya las vamos a ver entre los núcleos continuos. Vamos a ver la formación reticular y vamos a ver estos pares craneales en puente. Miren, vamos a ver parte de lo que es el facial, lo que es que es el abducente, lo que es el facial y el vestíbulo coclear. Entonces, este ya es un corte histológico de puente. Entonces, para puente vamos a ver nosotros de que tenemos que, para poder estudiarlo, lo vamos a dividir en dos porciones. Una que se llama segmento pontino y la base del puente. Va a haber una zona de transición entre ellos dos y es esto que estamos viendo aquí. Miren. Esto se llama lemnisco medio. Y entre las fibras del lemnisco medio también va la fibra del cuerpo trapezoide. Fibras del cuerpo trapezoide, que es una vía auditiva. Entonces, ¿recuerdan que el lemnisco medio, cómo lo vimos en médula oblonga? Miembros inferiores ventralmente, miembros superiores dorsalmente. Y aquí, ¿cómo lo vemos? Lo vemos en una forma horizontal, ya no vertical, sino que horizontal. Entonces, ha hecho un giro de 90 grados. Los miembros superiores se fueron para el extremo lateral y los miembros inferiores se quedaron siempre en el extremo más medial, ¿verdad? Entonces, aquí están, como tenemos miembros superiores derecho e izquierdo, por eso es que vemos aquí como que hubieran dos lemniscos, derecho e izquierdo. También vamos a ver de que este lemnisco junto con el cuerpo trapezoide, la zona de transición entre el tegmento pontino y la base del puente. Entonces, en la base del puente, ¿qué vamos a ver? Todo esto clarito que estamos viendo aquí, todo esto clarito que estamos viendo aquí, son los núcleos pontinos, núcleos pontinos. Y vamos a ver que de estos núcleos pontinos están saliendo estas fibras que vemos aquí, miren. Son las fibras pontocerebelosas. Los núcleos pontinos del lado izquierdo, sus fibras axonales pasan hacia el lado derecho. Y los núcleos pontinos del lado derecho, sus axones pasan hacia el lado izquierdo, es decir, que se entrecruzan. Los del izquierdo pasan al lado derecho y los del derecho pasan al izquierdo. Son las fibras pontocerebelosas. Todo esto, claro, son los núcleos pontinos. Y vamos a ver esto que estamos viendo aquí,
es el tracto córtico-espinal, córtico-nuclear y córtico-pontino. Son fibras descendentes, ellas vienen descendiendo, ¿sí? Las fibras córtico-espinales vienen descendiendo y cuando hacemos un corte, cuando hacemos el corte, es que por eso es que los vemos así, porque cuando vienen descendiendo es como que hubieran la punta de mis dedos. Vienen descendiendo, al hacer el corte solo vemos puntitos. Y por eso es el tracto córtico espinal, córtico nuclear y córtico pontino, son todos ellos. Entonces, vamos a ver que estas fibras pontocerebelosas forman este pedúnculo, que es el pedúnculo cerebeloso medio. Pedúnculo cerebeloso medio. Y vamos a ver que aquí está el cuerpo restiforme, que es pedúnculo cerebeloso inferior, y el cuerpo yuxtarestiforme. Y vamos a ver que aquí tenemos parte de la cavidad del cuarto ventrículo. Parte del cuarto ventrículo. Ya para terminar con esta parte de lo que es el lemnisco, vamos a ver que el extremo del lemnisco medial, vamos a ver que ahí está lo que es el lemnisco espinal. Lemnisco espinal. Y el extremo de todo esto que vemos aquí, es el lemnisco lateral. Aquí, el lemnisco lateral, aquí, el lemnisco espinal y el lemnisco medial, que es todo eso. El lemnisco medial, el lemnisco espinal y el lemnisco lateral. El lemnisco lateral es una vía auditiva, una vía auditiva. Y vamos a ver nosotros que vamos a ver que en el tegmento pontino, ¿qué vamos a ver ahora? En el tegmento pontino siempre vamos a ver el fascículo longitudinal medial, que es esto que estamos viendo aquí, miren, esto negrito, lemnisco, fascículo longitudinal medial. Y vamos a ver este núcleo, que es el núcleo olivar superior. Y esto que estamos viendo aquí, este es el núcleo del facial, núcleo motor del facial, este que estamos viendo aquí. La cuestión es que de este núcleo, que son cuerpos de neuronas, los núcleos son cuerpos de neuronas, de ahí salen las fibras axonales, que son estas, aquí no las vemos, pero aquí vienen las fibras axonales, le dan la vuelta a este núcleo, que es el núcleo abducente, el sexto par craneal, que es el sexto par craneal, le dan la vuelta y aquí se convierte en la rodilla interna del facial. Ustedes cuando estén en medicina interna y en muchas otras, ya en áreas más altas, van a hablar sobre esto, porque aquí se pueden dar lesiones de las fibras axonales del facial. Y vamos a ver que aquí tenemos las fibras axonales del nervio facial, del séptimo par craneal, nervio facial. Entonces, aquí está el núcleo, el cuerpo. Las neuronas tienen un cuerpo y axones. Aquí está el cuerpo de las neuronas, le dan la vuelta, aquí está. Al abducente, que es el sexto par craneal, y los axones de él vienen para acá. Estos son los axones del abducente. El abducente lo que hace es abducir el globo ocular. Nosotros nos ponemos en posición primaria, la vista, y luego vemos así, para acá. Y ahí estamos viendo nosotros el funcionamiento del abducente, de este par craneal. Gracias a Dios que estamos sanos, y pues nosotros podemos hacer ese movimiento. Primero lo vemos con un globo ocular. Claro, este no lo puedo dejar allá, ¿va? Entonces también se tiene que venir, ¿va? A menos de que haya una patología, porque así sucede. Yo le digo al paciente que vaya viendo mi dedo y tiene que ir los dos. Si veo que uno se queda, hay problema. Entonces se van los dos, pero estoy explorando el abducente. Luego exploro el del otro lado. También tiene que hacerse lo mismo. Los dos. El abducente es el que jala el globo ocular para acá y el otro el que lo jala para acá. Entonces son dos abducentes. Y aquí están los dos abducentes, ve, con sus fibras axonales. Pueden haber lesiones a este nivel que el paciente pues no puede abducir, no puede. Tal vez puede mover este ojo, pero este no lo mueve. No lo van a ver en clínica. Entonces, ahí está el núcleo motor del facial, que es el que permite que nosotros podamos gesticular, ¿sí? Hacer todos estos movimientos. Si alguien tiene una lesión del núcleo, o puede ser del axón, entonces ya no puede gesticular. Pero tiene un trayecto, entonces hay que estudiar todo el trayecto. Podemos ver parte de los núcleos vestibulares aquí, ¿ya? Cuerpo yuxtarestiforme, cuerpo restiforme y el pedúnculo cerebeloso medio. ¿Okay? Entonces, este es un corte más rostral, más arriba,
pero aquí ya empezamos a ver parte del cuarto ventrículo y aquí podemos ver ya los brazos conjuntivos, que es el pedúnculo cerebeloso superior. Estos son los pedúnculos cerebelosos medios. Aquí tenemos el trigémino, las fibras axonales del trigémino. Y vamos a ver nosotros que aquí tenemos siempre un corte más rostral al anterior, siempre de puente. Y vamos a ver que ahí están los núcleos pontinos, lo que es el pedúnculo cerebeloso medio, Aquí tenemos los tractos córtico-espinal, córtico-nuclear y córtico-pontino. Ahí vienen descendiendo las fibras axonales. Aquí tenemos el lemnisco medio, el tracto tegmental central. Todo esto son los núcleos de la formación reticular. Podemos observar ahí también a lo que es el fascículo longitudinal medial. Aquí tenemos lo que es el piso del cuarto ventrículo. Podemos observar nosotros aquí parte del cuerpo restiforme. Y vamos a ver a los núcleos vestibulares, que son toda esta zona que está aquí, son la zona de núcleos vestibulares. Hay un medial, un lateral y un superior. Y vamos a ver aquí que están los núcleos cocleares dorsales y núcleos cocleares ventrales. ¿Ya? Y aquí está este es el par craneal, los axones de todos estos núcleos, de todas estas neuronas. Vestíbulo coclear, ¿verdad? Entonces aquí por eso se llama vestíbulo coclear porque ahí se unen todas. Los núcleos vestibulares tienen que ver con el equilibrio, es decir, que nosotros tengamos una posición erguida, entonces que no estemos así ni para un lado. Eso lo vamos a ver en la clase de cerebelo, de cómo se van los pacientes para un lado, para otro, para adelante, para atrás, ante las lesiones del cerebelo. Entonces ellos nos están dando esa posición. Una clase muy bonita de oído interno también. Y ahí están los núcleos cocleares que son para la audición. Okay. Entonces, esta es la parte más alta de puente. Siempre, ¿verdad? Que ahí está lo que es el lemnisco medio. Está aquí el tracto tegmental central, los núcleos pontinos, que son todo lo clarito. Los tractos córtico-espinal, córtico-nuclear y córtico-pontino. Pedúnculo cerebeloso medio, es esto que está aquí. Las fibras pontocerebelosas. Y aquí, en el tegmento pontino, vamos a ver el fascículo longitudinal medial, que son estos más negritos que estamos viendo allí. Y esto que está aquí, esto clarito, es el núcleo motor del trigémino. El núcleo motor del trigémino es el que da la inervación a los músculos de la masticación. Núcleo motor del trigémino. Aquí vemos al núcleo principal del trigémino, que es para la sensibilidad del rostro. Y aquí para tacto fino, tacto fino. Y aquí vemos el núcleo mesencefálico del trigémino, es para la propiocepción. Nosotros, sin estarnos viendo la lengua, sabemos cómo la tenemos, arriba, para abajo, abajo. Y cuando ponen que nos va a trabajar los de odontología, nos mordemos, perdemos la propiocepción. Así también, pues, calibramos la mordida. Núcleo mesencefálico del trigémino. Y aquí vemos los pedúnculos cerebelosos superiores o brazos conjuntivos. ¿Ya? Entonces, eso es cono de puente. Entonces, ¿qué hemos visto en el puente de Barolio? Vimos que en la base del puente que vimos, bueno, entre la base y el tegmento hay una zona de transición. ¿Qué vimos en esa zona? El sistema del lemnisco medio y el cuerpo trapezoide. También en la base vamos a ver que qué tractos vimos. El tracto córtico, espinal, córtico pontino, vimos los núcleos pontinos y las fibras pontocerebelosas que se están decruzando, ¿no? En el tegmento que vimos, el tracto tegmental central, núcleo libar superior, fascículo longitudinal medial y el lemnisco espinal. Y aquí falta el lemnisco lateral, que es una vía auditiva. En el cuarto ventrículo que vimos, que estaba delimitado por cuerpo restiforme, yuxta restiforme y los brazos conjuntivales o conjuntivos. Entonces, ¿qué núcleos vimos nosotros en el puente? Vimos el motor del facial, rojito, núcleo motor del facial. Lateral a él, ¿quién vimos? Al núcleo principal, o shift. Aquí están. Lástima que los eliminaron de la NFL a los chicos, que se me llegaban como jugaban. Y también está el núcleo mesencefálico, que lo vimos, para la percepción de la cabeza.
Y vamos a ver que qué otros vimos. Vimos al núcleo motor del facial, el rojito que está allí, núcleo motor del facial, perdón, este núcleo motor del facial. Vimos al abducente, que es este, al sexto par, y vimos cómo las fibras axonales le dan la vuelta a lo que es al abducente, fibras del facial. Y vimos los núcleos vestíbulo-cocleares, que ellos son sensitivos, son estos azulitos que está allí. Entonces, que son cocleares y vestibulares, son esos que están allí. Entonces, en mesencéfalo, vamos a hacer otros cortes, de lo más caudal a lo más cefálico. Aquí tenemos la lámina cuadrigémina por los colículos superiores y los colículos inferiores. Los colículos superiores están en relación con la visión. Los colículos inferiores están con la audición. ¿Bien? Y aquí tenemos los cuerpos geniculados, el medial y el lateral. Ahí están, su asociación. ¿Bien? El colículo inferior con el cuerpo geniculado medial. Y lo que es el colículo superior con el cuerpo geniculado lateral, que es la visión. Entonces, vamos a ver que está la lámina cuadrigémina e inferior a los colículos inferiores está emergiendo un par craneal que es el troclearo patético o cuarto par craneal. Y es el único par craneal que emerge por la parte posterior. El único. Y ahí vemos las fibras axonales. ¿Sí? Y es por eso les pongo esta imagen, porque ahí están las fibras. Las del lado derecho, las del lado izquierdo salen y se cruzan y van para el lado contralateral. Y las del lado derecho salen, van para el izquierdo, se cruzan. Ahí siempre vemos el fascículo longitudinal medial. Aquí vemos la decruzación de los brazos conjuntivos, pedúnculos cerebelosos superiores, parte del tracto tegmental central. Podemos ver el lemnisco medial o medio, el lemnisco medial, parte de lo que es el lemnisco espinal, y ahí vemos el lemnisco lateral. Es este lemnisco lateral. Aquí vemos siempre en los núcleos pontinos, vemos las fibras pontocerebelosas y el pedúnculo cerebeloso medio. Entonces, aquí, una parte, a nivel, el corte está pasando a nivel de los colículos inferiores, que están aquí, y estos son los colículos inferiores. Para estudiar mesencéfalo, trazamos una línea que pase por el acueducto mesencefálico, y vamos a ver que tenemos parte del tecto mesencefálico, tenemos el tegmento mesencefálico y también tenemos parte de la base de los pedúnculos cerebrales. Todo esto es el pedúnculo cerebral. Y tenemos lo que es la base, tenemos aquí, y tenemos parte del tegmento, y este es el tecto mesencefálico por los colículos superiores e inferiores. Este corte está a nivel del colículo inferior, y con qué función está el colículo inferior. ¿Con qué les dije? Con la audición. Y aquí podemos ver el lemnisco lateral. Les dije que era una vía auditiva, entonces ahí está llegando el lemnisco lateral al colículo inferior. Y también podemos ver el lemnisco espinal y parte de lo que es el lemnisco medio. Podemos observar también que esto clarito que estamos viendo aquí, cabal, lo que estoy tocando aquí, ese es el núcleo del cuarto par craneal, troclearo patético, cuarto par craneal, troclearo patético. Y ahí vemos el lemnisco, parte de lo que es el fascículo longitudinal medial, esto que está ahí en oscurito, el fascículo longitudinal medial, y ahí están llegando. Las fibras axonales llegan a él, a este núcleo. Eso lo vamos a ver en la clase de cerebelo. También vamos a ver que aquí tenemos al núcleo rojo y podemos observar esto que es la base del pedúnculo cerebral. Vamos a ver nosotros de que aquí en estas fibras están lo que son las fibras córtico-espinales, las frontopontinas y las parieto-occipito-temporal-pontinas que están aquí. Y vamos a ver que entre las dos pedúnculos cerebrales, aquellos eran cerebelosos, estos son cerebrales, está la fosa interpeduncular, Este es un corte más arriba del mesencéfalo y está pasando, miren, aquí a nivel de los colículos superiores. Y ahí vemos los cuerpos geniculados y aquí están colículos superiores y aquí está el cuerpo geniculado medial y el cuerpo geniculado lateral.
Esta es parte del núcleo pulvinar del tálamo. Y vamos a poder ver nosotros que siempre, ¿verdad? Siempre en el acueducto mesencefálico, que es este, vamos a ver que aquí se encuentra un complejo nuclear del tercer par craneal, de lo que es el óculo motor. Complejo nuclear porque ahí están unos núcleos, que es el de Darkewitz, el de Perlia, el de Edinger-Westphal. Todos esos núcleos los vamos a estudiar porque tenemos que conocerlos por los reflejos oculares. Y mucho que lo exploramos en nuestros pacientes. Entonces tenemos que saber muy bien ese complejo nuclear del tercer par craneal. Entonces vamos a ver nosotros de que aquí están los núcleos rojos, a ambos lados, los motores, y aquí tenemos el lemnisco medio, todo el lemnisco medio, y aquí tenemos el tracto trigémino talámico ventral, que tiene que ver para somestesia de la cabeza. Y podemos observar aquí la sustancia negra. Sustancia negra. Vamos a ver que la sustancia negra es lo que produce dopamina y pues ante su alteración vamos a ver que se presenta la enfermedad de Parkinson, que es una enfermedad, un temblor fino, ¿sí? Controlable. Y vamos a ver que son estas neuronas las que ya no sintetizan la dopamina o hay, ¿no? O una de mala calidad la dopamina. Entonces, pues aquí está este núcleo de sustancia negra. Todo esto claro que está aquí. Sustancia negra. Y también parte de la base del pedúnculo cerebral que les había mencionado cómo está constituida la fosa interpeduncular. Bueno, entonces vimos el tectum que estaba constituido por ¿quiénes? Por la lámina cuadrigémina, folículos superiores, folículos inferiores. El tegmento, vimos la núcleo de la formación reticular, núcleo roso, brazo conjuntivo, fascículo medial, sistema del lemnisco medio. Y encontramos la sustancia negra del pedúnculo cerebral, que es todo esto, tegmento y base. Y en la base vimos los pedúnculos cerebrales. ¿Qué pares craneales vimos en mesencéfalo? Vimos el complejo nuclear del óculo motor o tercer par craneal, que es todos estos núcleos. Y vimos al cuarto par craneal, que es el patético o troclear, que es el único que emerge por la parte posterior del tallo encefálico e inferior a los colículos inferiores. Entonces, ¿preguntas? ¿Preguntas? Entonces, bueno, si no hay preguntas, ahí yo las voy a hacer en el examen. Dime, María de Los Ángeles. Yo tengo una duda sobre qué es las pirámides ¿Sí? son los córtico espinal derecho e izquierdo, ¿Correcto? pero estos se van a formar luego de la decusación o igual de... Correcto. No, correcto. Así, mira. Como su nombre lo dice, córtico espinal. Córtico quiere decir corteza cerebral. Córtico quiere decir corteza cerebral. Ahí están los cuerpos de las neuronas. Eso lo vamos a ver en el último laboratorio, que es sobre corteza cerebral. Ahí vamos a ver a las pirámides, a los neuronas piramidales gigantes de Betz, que son unas neuronas que miden unos 100 micras. Entonces, ellos, están las neuronas, y ellos tienen unos axones. Esos axones son los que vienen descendiendo, descendiendo, y luego cuando llegan al médulo oblongo, como hay un derecho y un izquierdo, ¿verdad? Un derecho y un izquierdo, y luego ellos se decusan y forman la decusación motora. Luego que se han decusado, siguen descendiendo y cuando ya se decusaron, forman las pirámides. Pero las pirámides, ¿de qué tracto vienen? Conformadas por el tracto córtico espinal. Y ese tracto córtico espinal es el que permite que, por ejemplo, mira, tú ves que estoy moviendo mi mano derecha, pero es mi corteza cerebral izquierda la que está funcionando, ¿eh? Si yo muevo mi mano izquierda, es la corteza cerebral, pero es por esa decusación que estamos mencionando. Luego de la decusación se forman las pirámides. Hay una clase solo de esto, del tracto córtico espinal, la da la licenciada Sunsin, esa clase. Ahí les va a quedar más claro, ¿verdad? Pero sí, al menos el concepto que estás mencionando, la idea que estás mencionando está correcta. Gracias. Okay. Bueno, entonces, muchas gracias, les agradezco.
Es una clase fascinante porque es lo que van a ir ustedes a explorar a sus pacientes, ¿verdad? Así que hay que leer muchísimo sobre conformación interna de tallo encefálico. Así es que hasta aquí quedamos. Muchas gracias. Pasen una feliz tarde. Gracias, doctor, igualmente. Gracias, Igual, doctor. fue todo. Gracias, doctor. Gracias. Feliz tarde. Buen provecho ya.